Gloria al Señor. ¿Cómo creen que está mi corazón? Agradecido delante del Señor, porque verdaderamente es un privilegio el que nuestros hijos nos bendigan. Es un privilegio. Una vez escuché una persona que dijo que el juicio que más duele es el de los hijos. ¿Y cómo duele? Pero verdaderamente Dios nos ha dado la oportunidad en el Señor de que nuestros hijos nos bendigan. Y verdaderamente estoy muy agradecida con el Señor y me quiero imaginar también cómo el Señor, dice la palabra de Dios que si nosotros siendo malos sabemos dar cosas buenas a nuestros hijos. Imagínate cómo está el corazón de nuestro Padre Celestial cuando nosotros le honramos, cuando nosotros le glorificamos, cuando nosotros le obedecemos, cuando nosotros somos testimonios para aquellos que no conocen del Señor lo puedan conocer. Yo me imagino que Él a sus ángeles que son creación de Dios, que no son sus hijos, le dice: mira, mi hija, mira, mi hijo, así como lo decía de Job, que le iba y le decía a Satanás cuando daba sus rondines por la tierra y iba al cielo, le decía, se sentía orgulloso nuestro Padre Celestial de Job. Y de cada uno de nosotros, porque somos creación suya, hechos a su imagen y semejanza, y verdaderamente es un privilegio que Dios nos da poder sentir. Es una bendición cuando nuestros hijos nos bendicen. Pues bueno, yo soy muy agradecida con el Señor. Ese grupo de danza, gracias a Dios por los talentos y dones que Dios ha derramado en esta congregación. De los jóvenes que danzaron, ¿cuántos son sus padres están aquí? Nomás levante la mano. Sus padres están aquí. Y yo me imagino que la mayoría de ellos son solteros, ¿verdad? Con excepción de Lucero, o había alguien que está casado. ¿Todos son solteros? ¿Sabes que es un privilegio que a la edad de la juventud se glorifique al Señor, se sirva al Señor? Ahorita recordando las palabras que decía nuestra hermana que subió a testificar aquí, que decía que su hija de 16 años le decía: llévame a la iglesia. Papás, nos conviene, vamos a hablarlo de esa forma humana también, que nuestros hijos quieran congregarse, que nuestros hijos quieran servir, que nuestros hijos quieran darle honra y gloria al Señor. Hay unos padres que están llorando porque no saben dónde están sus hijos, porque se han levantado los hijos contra los padres, porque ya no lo ves en los adolescentes, lo ves en los niños, la manera tan tremenda que ahora los hijos agreden verbalmente y físicamente y psicológicamente, porque ahora manejan un chantaje emocional para con los padres, para hacerlos sentir culpables, para poder conseguir lo que quieren. Y son unos padres que están aferrando a sus fuerzas, a sus capacidades humanas para poderlos sacar adelante. Y nosotros que tenemos al Espíritu Santo que levantó a Jesucristo de entre los muertos, el que nos está enseñando, el que nos está guiando, el que nos está dando la capacidad de los talentos y las habilidades para poderlos encauzar. Y se cumpla la promesa perfecta que dice: instruye a tu hijo de pequeño, y aunque fuese grande no se apartará. Pero a veces pensamos que esa instrucción es de recitarles la palabra de Génesis, Apocalipsis. Papá, la mejor manera de instruir a nuestros hijos es con nuestro ejemplo, es con nuestro testimonio, inspirando. Hay veces que nosotros creemos que evangelizar es lo que Dios demandó a nosotros como pueblo. Jesucristo le dijo a sus apóstoles que tenían que dar las buenas nuevas del evangelio, predicando las buenas nuevas, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y hay veces que nosotros queremos evangelizar primero, pero si no inspira nuestra vida, ¿sabes una cosa? No va a poder pasar nada. ¿Cómo vamos a ir a compartirle a nuestros hijos o a nuestro vecino o a nuestra familia de las buenas nuevas del evangelio si al vecino le echamos la tierra, si pateamos al perro, escuchan cómo le gritamos a nuestra esposa, a nuestros hijos? Entonces, ¿sabes qué? Nuestra vida no inspira. Pero cuando nuestra vida inspira, por ellos solitos van a venir con nosotros, es decir, ¿sabes qué? A mí me gusta cómo viven. Y es cuando podemos compartir las buenas nuevas del evangelio, que somos cartas abiertas para la gloria de Dios. Pues gloria a Dios por la vida de estos jóvenes y por todos los hijos, de todos los padres que estamos aquí, los que han venido y los que están por venir, porque lo declaramos por fe, porque Dios no es hombre que miente, ni hijo de hombre que se arrepiente. Y así como ves a estos jóvenes de la alabanza, de panderos y en todos los ministerios, siéntete bendecido por el Señor, papá. No le estorbemos a Dios,
Si tu hijo quiere venir y congregarse, deja la novela, deja la apatía, deja la flojera. Invierte donde la polilla y el oín no corrompen. Invierte. Que los principios del mundo sean ahogados por los principios bíblicos. Que puedan ser sembrados principios bíblicos. Pero si nosotros no los conocemos, si nosotros no los vivimos, pues no podemos inspirar. Pues gloria a Dios. ¿Quién se siente agradecido esta mañana con el Señor? Bueno, esta tarde, ¿verdad? Ya es tarde. Amén. Dice que todo lo que respire, alabe Jehová. Me gusta mucho lo que comparte a veces el pastor, el doctor Paco, que dice, ¿hay alguno morado por aquí? Porque realmente el que está respirando, dice que todo lo que respire, alabe y glorifique al nombre del Señor. Y nosotros glorificamos el nombre del Señor no por lo que nos va a dar, sino por lo que Él es. Por lo que Él es. Porque cuando ese temor reverente es revelado a tu corazón y el mío, por añadidura le alabamos, por añadidura le agradecemos, no esperando algo a cambio. ¿Quiénes de aquí somos padres? Ahorita compartí a mi esposo. Bueno, son matrimonios, son padres, levante la mano. ¿Verdad que nos sentimos bien contentos cuando nuestros hijos limpian su cuarto aunque no se lo pidamos? Cuando vienen y nos dicen, mamá, ¿en qué te ayudo? Lavo las vasijas, no son pedradas, jóvenes. Un día fuimos jóvenes también, hicimos también lo mismo. Pero verdaderamente cuando nuestro hijo hace eso, híjole, lo que no nos pidan les queremos dar. Y nos sentimos verdaderamente nosotros contentos y agradecidos cuando vemos esa gratitud de los hijos. Hay veces que nosotros las mamás, yo lo compartía con un grupo de hermanos, las mamás somos más preocuponas que los papás. ¿Será falta de fe? No. Y te lo comparto porque tengo un joven de 19 años que no trabajaba antes y siempre con los jóvenes de la iglesia, y era la 1 o 2 de la mañana, yo estaba tranquila porque andaba con los jóvenes de la iglesia y andaba en un evento. Pero empieza a trabajar y empieza a salir con los compañeros de trabajo. Ah, caray, eso ya no me gustó. Y yo iba con Víctor y decía, con mi marido, oye, el niño, 19 años, el niño no ha llegado. Y mi marido durmiendo y roncando. Y verdaderamente, hermanos, a mí me molestaba verlo en esa tranquilidad y yo no me dormía hasta que no escuchaba el clic de la puerta. Y ya escuchaba que el niño había llegado a la casa. ¿Y sabes qué? Andaba, yo sé que la palabra está sembrada en su corazón y la oración eficaz del justo tiene poder, pero yo no aprendí a descansar en el Señor porque yo no había pasado por ese proceso. Y yo le decía a Víctor, pero es que, háblale. Y las mamás hablamos 20 veces a los hijos. Les manda y no nos contestan, siempre lo traen en vibrador. Les mandamos 20 textos. Entonces, como no me contestaba, yo agarraba el teléfono de Víctor y le mandaba el texto del teléfono de mi marido. Y me dice mi marido, el niño va a saber que eres tú, porque las palabras que tú usas no las uso yo. ¿Dónde estás? Y ya vente. O sea, yo no le hablo así, y efectivamente. Pero saben una cosa, jóvenes, entiéndanos como padres. Verdaderamente lo van a entender cuando pasen ustedes por ese proceso de ser padres. O sea, uno como madre, uno como padre siempre está al pendiente de sus hijos. Imagínate nuestro Padre Celestial. ¿Alguna vez se dormirá Dios con nosotros? Imagínate que un día Dios diga, ¿sabes qué? Me voy a tomar un break. Y por una semana, no una semana, se me hace que es mucho, por un día o por una hora. No voy a tener cuidado de ti. No, Dios, no lo permitas. Dice la palabra de Dios en el libro de Oseas que mi pueblo se pierde por falta de conocimiento. Por lo tanto, desechaste mi palabra, yo te desecharé el sacerdocio. ¿Y qué? Y me olvidaré de tus hijos, de tus descendencia. Dios guarde esa sentencia en nuestras vidas. Entonces, siéntete agradecido con Dios esta mañana, porque nuevas son sus misericordias, porque te ha traído con un propósito. Que sea expuesta la palabra y no porque la traiga el siervo que está delante tuyo. Es porque el Espíritu de Dios ha depositado la palabra en nuestros corazones para que cumpla el propósito para lo que fue hecha. Para consolar, para exhortar, para edificar, para redarguir. Para que sea esa espada de 2 filos que penetra el alma, el espíritu, los tuétanos, las coyunturas. Que discierna los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Quién de ustedes ha escuchado el término el tiempo es oro? ¿Alguien lo ha dicho? ¿Sabes que Dios ponía en mi corazón una palabra cuando Dios me dio la bendición de saber que iba a venir a compartir a mi casa, porque es mi casa y siempre va a ser mi casa?
yo me puse a orar y dije, Padre, hay un gozo en mi corazón, pero pon en mi corazón la palabra que tú quieres que sea de bendición primeramente para mí y bendición para tu pueblo. Y Dios trajo una cita a mi mente. El Espíritu de Dios puso una cita, recordó una cita en mi mente y en mi corazón. Yo seguía orando diciendo, Señor, que me confirmara esa palabra. Pasó un suceso durante la semana pasada de un compañero de Víctor de trabajo que en un abrir y cerrar de ojos partió con el Señor. Hablando con mi esposo, a los 5 minutos tuvieron que hablarle a la ambulancia y a los 10 minutos falleció. Y la palabra que Dios traía en mi corazón es este título, aprovechando el tiempo. Y me traía la cita del libro de Efesios, capítulo 5. Y de lo que te quiero compartir hoy, aprovechar el tiempo. Dicen que cuando la fortuna se pierde, haces un negocio y la puedes volver a adquirir. Que cuando el conocimiento se pierde, vuelves a estudiar y lo puedes volver a adquirir. Cuando la salud se pierde, pues vas al médico, tomas medicinas y lo puedes volver a adquirir. Pero cuando se pierde el tiempo no regresa. Ya lo que un minuto atrás, que ya pasó, ya es pasado. Ahorita los panderistas que bailaron, mi esposo que dirigió, ya es parte del pasado. No podemos recuperar el tiempo. En lo humano. Pero ¿sabes qué es lo más hermoso y lo más perfecto? Que Dios edifica en ruinas. ¿Quién lo cree? Dios se edifica en ruinas. Cada uno de nosotros vino en ruinas. O alguno que diga aquí que llegó todo enterito. Nomás los recién nacidos, ¿verdad? Que son salvos por su inocencia. Pero todos los que estamos aquí sentados un día llegamos delante de Dios en ruinas. Escombros había alrededor de nosotros y Dios nos edificó. Edificar es levantar, es restaurar, es construir. Sobre lo que el mundo no daba un peso, Dios dijo, ¿sabes qué? Yo sí, porque para eso murió mi hijo. Entonces de eso quiero compartirte hoy. Las prisas es algo tan común. Fíjese, estamos a 15 de febrero. Yo tengo la memoria muy fresca de cuando estaba poniendo el arbolito. Ya se le consumió al año, un mes y 15 días del mes de febrero. Y vamos, a lo mejor al rato, estar diciendo, ya estamos en mayo, ya estamos en julio. ¿Cuántos de nosotros tenemos familia ya anciana que nos dice que tenían el tiempo de salir al pórtico, salir al porche, salir a la galería, a sus mecedoras, porque dejaban de trabajar a las 5 o 6 de la tarde, porque había el tiempo? Ahora no tenemos tiempo. Satanás se ha encargado de una manera tan sutil de ir devorando nuestro tiempo. Y lo más tremendo es que se devora el tiempo en lo que debemos de invertir. No tenemos el tiempo para orar, no tenemos el tiempo para ayunar, no tenemos el tiempo para ir al discipulado, no tengo tiempo para congregarnos. Y nuestros hijos escuchan ese término y siempre, es que no tengo tiempo, y es que no tengo tiempo. Y es un afán. Es un afán que Satanás ha puesto para ir como la polilla, para ir como la termita. ¿Sabes que una vez me tocó en mi casa, la casa de ustedes, había una pared y verdaderamente yo pensé que esa parte de la pared estaba buena? Cuando fueron a hacerme las instalaciones de la lavadora, oye, nomás con un tantito que le pegó el técnico, se desboronó. Había termita, yo no me había dado cuenta porque son transparentes. Y tú veías como una pared bien levantada y con el simple evento de moverla se deshizo. Entonces así es como se consume nuestro tiempo, no nos damos cuenta. Entonces vamos a ir a la porción de la palabra, el libro de Efesios, y vamos a ver el capítulo número 5. Y vamos a pedirle al Espíritu de Dios que nos revele. Revelar es quitar el velo, es que sea abierto nuestro entendimiento. Y lo único que puede abrir nuestro entendimiento se llama Espíritu Santo. El único que convence de pecado se llama Espíritu Santo. Nosotros cuando cambiamos, por eso dice que los milagros son para los incrédulos. Por eso escuchamos testimonios de personas que vivieron un milagro y se apartaron. Porque nosotros realmente lo que nos hace mantenernos firmes en la roca es cuando hemos tenido un encuentro contundente con el amor de Jesucristo. Que nuestra fe es radical. Que verdaderamente nuestro corazón ha sido transformado, nuestro espíritu ha sido despertado y ese espíritu que ha sido despertado, mi espíritu humano, se puede comunicar con el Espíritu de Dios. Porque en Génesis 1 Dios dice que cuando hizo al hombre sopló aliento de vida. Por eso Adán y Eva se comunicaban directamente con Papá Dios.
Pero cuando ese espíritu se muere a través del pecado, pues verdaderamente fue cuando hubo la separación. Pero gloria a Dios, porque hubo un puente, Jesucristo, y todos estamos verdaderamente, regresamos a casa. Ya no somos sirvientes, ya no entramos por la puerta de atrás. Ahora estamos en casa de papá. Amén. Vamos a ir a Efesios. Capítulo número 5, a partir del versículo número 15 al 20, amén. Dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Fíjate cómo empieza esta porción, mirad. Es una exhortación que Dios Padre nos hace de que analicemos y examinemos cómo andamos. Hay veces que no nos gusta que nos digan que estamos mal. O sea, humanamente nos rebelamos, y más si viene de alguien que no creemos nosotros que es testimonio. O sea, nos rebelamos. Aquí la palabra de Dios dice, mirad pues con diligencia. Diligencia es con sabiduría. Que nosotros podamos realmente, sabiamente analizar cómo andamos. Dice, cómo andéis, no como necios, sino como sabios. ¿Sabes que una persona necia es una persona que decide vivir lejos de Dios y fuera de sus mandamientos? O sea, es una palabra que nosotros decimos, es que el niño anda muy necio, terco y terco en algo. Es una terquedad, pero es una terquedad que no viene de parte de Dios. Cuando nosotros somos necios es cuando tenemos la oportunidad de ser enfrentados con la palabra por la gracia y la misericordia de Dios y no queremos atenderla y no queremos escucharla. Sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, ¿porque qué? ¿Porque qué? A ver, no escucho, ¿porque qué? Porque los días son malos. Ahorita compartía con una hermana que para que pueda haber testimonio, tiene que haber tribulación. O sea, no puede, van de la mano. Es muy bonito subir y darle la gloria de Dios y edificarlo y exaltarlo, pero tuvimos que haber pasado por algo. O sea, todos los que estamos aquí presentes, de una manera u otra, están pasando, ya pasaron, están pasando o van a pasar tribulación. Porque no hay nadie que nos asegure que diga, sabes que ya todo está hecho. Todo está hecho en la cruz. Jesucristo lo conquistó en la cruz. Pero mismo Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero no temáis. ¿Por qué? Porque yo ya lo vencí. En la cruz del Calvario Jesucristo ya lo venció. Cuando el pueblo de Israel, Dios lo sacó de Egipto, y estuvieron vagando 40 años en el desierto, conformados solamente con una nube que los llevaba, que gloria a Dios, pero realmente no valoraban la nube que iba de día y el fuego de noche y el maná del cielo, y siempre llorando lo que dejaban. Y cuando Dios los pasó, que les hizo que pasara el Jordán a la tierra prometida, hay una enseñanza bien hermosa en ese pasaje, porque dice que cuando pasaron el Jordán, Josué llamó a un hombre de cada tribu para que fueran por piedras en medio del Jordán y edificaran un monumento. Y cuando vieran ese monumento, los hijos de esa generación recordaran esto, que Dios los pasó por tierra seca. ¿Cuántas veces Dios nos ha pasado por tierra seca? Muchas veces nos ha pasado por tierra seca y lo que le falta. Pero hay veces que esa tierra no va a ser tan seca, que va a haber tribulación, pero sabemos nosotros que Dios está con nosotros. Y cuando este pueblo pasó a la tierra prometida, a la tierra que fluye leche y miel, dice que tenían que hacer lo que Dios les mandaba. Esa tierra ya les pertenecía. Dios la repartió por medio de Josué a las 12 tribus, menos a una, a la tribu de Leví, del sacerdocio, porque su heredad eran los diezmos y las ofrendas. Pero tenían que poseerla, tenían que quitar de esa tierra lo que no es, lo que estorbaba. No podían hacer pactos con ella. O sea, la tierra les pertenecía, pero tenían que ir a conquistarla, tenían que ir a poseerla. Nosotros a través de la cruz del Calvario, Cristo ya conquistó, pero no poseemos las bendiciones porque seguimos con alianzas, seguimos con pactos en cosas que no queremos dejar. Y el Espíritu de Dios ha hablado en nuestro espíritu y nos dice, no prosperas porque tienes este pacto, tienes esta alianza. Pueblo de Dios, pecado confesado es perdonado. Y nosotros tenemos que pedir al Espíritu Santo que escudriñe nuestro corazón,
¿Qué hay algo? ¿Qué pacto hemos hecho que no hemos pedido perdón al Señor? Porque realmente cuando nosotros pedimos perdón al Señor, o sea, las ventanas del cielo se abren porque Dios no desecha un corazón contrito y humillado. Entonces dice, vendrán días malos. Estamos viendo cómo el pueblo de Dios está siendo afligido por enfermedad, está siendo afligido por escasez. Y todo tiene un propósito porque todo obra para bien para los que aman al Señor. Pero hay veces que esos días malos vienen a mi vida porque yo no estoy diligentemente caminando delante de Dios, porque estoy ocupando mi tiempo en cosas que no edifican. Verdaderamente el Facebook es una muy buena herramienta, pueblo de Dios, para proclamar las buenas nuevas del Evangelio, porque podemos llegar a tantas partes. Pero muchas veces hablo en primera persona. Yo caí en que cuando yo me levantaba, lo primero que yo hacía era checar mis Facebook antes de darle la honra y la gloria al Señor, porque me permitió ver un nuevo día. Y verdaderamente podemos tener motivos muy buenos. Es que es para enterarme si hay una persona enferma, para orar. O sea, excusas hay muchas. Es para ver realmente qué está pasando en la iglesia. Hay veces que solamente es por el morbo de chismear. A ver qué pasa. O sea, verdaderamente es increíble cómo se ha utilizado ahora ese medio, porque Satanás lo ha utilizado, porque ahora ventilamos todo. ¿Qué te comiste? ¿Qué te pusiste? ¿Dónde te sentaste? Y verdaderamente vemos tantas publicaciones que podríamos decir, bueno, ¿a mí qué? O sea, y todo se publica. Y verdaderamente podríamos alcanzar tantas almas a través de esa herramienta. Entonces, Señor, ¿por qué no prospero? Hija, ¿cuántas horas estás invirtiéndole al Face? ¿Y cuántas horas estás invirtiendo en buscar mi rostro, en mi presencia? O sea, ¿cuántas citas, cuántas palabras de Dios estás meditando? Hay muchas herramientas ahora hay en los teléfonos, las aplicaciones que se bajan, que no hay como manejar la palabra de Dios, porque yo siempre he comentado que una Biblia da testimonio de si se usa. Si es una Biblia parejita es que se abre nomás los domingos, pero si está esponjadita es porque realmente y ahí tiene tachones y pues ahí puedes ir plasmando lo que Dios te está hablando. Pero hay herramientas muy buenas que bajas y ahora hay aplicaciones que traen la Reina Valera audible y creo que otras traducciones también. Entonces, si no tuviste, pues ponte, la palabra no regresa vacía. Ponte tus audífonos y ponte a escuchar la palabra de Dios que va a venir a renovar tu mente, a vivificar tu espíritu, porque los días son malos. Porque verdaderamente, y las cosas verdaderamente se van a poner peor. Dice la Escritura que el amor de muchos se enfriará. Y lo más tremendo, va a haber apostasía de la fe. Apostasía es dejar de creer en algo que creímos. Fíjate qué tremendo. Hay veces que se andan como la ola del mar fluctuando de una iglesia en otra iglesia, en un seminario, en otro seminario. Por eso yo compartía en Laredo, Texas, que por eso Dios ha puesto ese celo en el liderazgo de la iglesia, de que no andemos de seminario en seminario y de congreso en congreso. Porque verdaderamente si no estamos maduros espiritualmente, vamos a tomar como verdad aquello que nos dicen. O sea, la palabra de Dios, si quieres ser instruido, instrúyete primero en el discipulado de tu iglesia. ¿Para qué andas en congresos? Si en lo poco fueres fiel, en lo mucho te pondré. No somos fieles, constantes en nuestro discipulado. Entonces verdaderamente queremos andar en congresos. Pero fíjate lo que te comparto, apostasía de la fe. Si no estamos maduros espiritualmente y la llenura del Espíritu Santo, podemos ser engañados con falsas doctrinas. Y no solamente se pierde nuestra causa, llevamos toda una familia, una generación atrás de nosotros. Entonces, aquí el apóstol Pablo dice, vendrán días malos. Tienes que buscar qué estás haciendo con tu tiempo. Amén. Por lo tanto, que dice, no seas insensatos, sino entendidos de cuál es ¿qué? La voluntad del Señor. ¿Tú crees que la voluntad de Dios? Vamos a hacer otra pregunta. Tú como papá, por darte gusto y gozarte, ¿te gusta que tus hijos sufran? ¿Te gozas cuando tus hijos sufren? Nos dolemos con ellos. Es más, no nos pueden entender ese término de que me duele más que a ti, te corrijo porque te amo, porque es bíblico. Y cuando le pegamos a un hijo, y más si le dejaste el cinto pintado. Mi madre, no están mis padres aquí, tuvieron
percance, y no voy a hablar de mi mamá porque no está, pero ya se lo he dicho. Mi mamá era la chancla más rápida del oeste. O sea, mamá nunca llegó al 3. Mamá en su conteo no había 3. Y nosotros sabíamos que no había 3. Entonces, ¿para qué nos esperaba? Mi madre, yo no recuerdo a mi madre gritando. O sea, yo no me acuerdo a mi mamá que gritara. Ahora las mamás gritamos, amenazamos y no se levantó de la cama, no levantó su cuarto y nos desgastamos. El perro empezó a gritar y no pasó nada. Y amenazamos. El problema es que nos hemos convertido en padres permisivos. O sea, hemos verdaderamente cambiado los principios bíblicos por principios del mundo. Y mi madre cuando hablaba era una figura de autoridad. Y aún la mamá de la, porque dice la mamá Lupita, y así como la ven, tranquila, calladita, era mi mamá con un carácter muy recio. Pero a mí no me dejó traumas. O sea, dicen, es que no les pegues. Ahora, no sé aquí, pero en Estados Unidos se acostumbra mucho que no les puedes pegar a tus hijos. Una vez estaba mi hijo en secundaria y mi papá le gritó de que corriera para que se subiera al carro y le dijo al policía, no le grite al niño. El niño no le pertenece a usted, le pertenece a la nación. Dijo, papá, órale. Ya nada más. Y verdaderamente los chamacos vienen y dicen, le checan los brazos y no traen hematomas y no traen moretones, porque realmente si llega con una marca te mandan a hablar. La consejera de la escuela, ¿qué le pasó? O sea, ya no tienes permiso para corregir a tus hijos. O sea, verdaderamente era bueno quitar la tierra con una nalgada, con un cinto. Mi mamá la quitaba con una chancla. Y verdaderamente yo le doy la gloria y la honra al Señor porque gracias a Dios forjó hijos buenos. Y no es jactancia, pero verdaderamente había unas disciplinas que ahora para el mundo haces traumas. ¿Saben que yo hace tiempo que me tocó compartir en esta congregación, yo les platicaba a la iglesia un testimonio que a mi hija le habían diagnosticado en la escuela de Laredo, Texas, un problema de dislexia y déficit de atención. Me cita la consejera de la escuela con la consejera del distrito y me dice, señora, su hija tiene este problema, la vamos a separar del grupo, la tiene que llevar con un psicólogo y la va a medicar. Le dije, ¿sabe una cosa? Yo no acepto eso que me está diciendo. Le dije, ¿sabe una cosa? Yo necesito una junta con más personal de la escuela y que esté dentro del distrito y vamos a ver. Dije, el problema es que la maestra no quiere batallar. Es más fácil canalizar al niño con el psicólogo, medicarlo, que se hacen dependientes de los medicamentos. Y es un sistema verdaderamente, es un círculo vicioso. Y lo único que le dije, ¿qué tiene usted que hacer con Ruth? Que yo sé que Ruth es especial, porque a veces nosotros sabemos lo que tenemos. ¿Sabe cómo puede solucionar el problema de Ruth? Téngala trabajando. Y téngala sentada junto con usted. No le dé motivo de que se distraiga. Y verdaderamente fue un proceso que nosotros doblamos rodilla, mi esposo y yo delante. Y yo dije, Padre, tú no haces las cosas imperfectas, Señor. Y yo declaro por fe que mi hija, tú harás resplandecer su rostro porque te representa, porque es una hija del reino. Y nosotros estuvimos orando y yo le dije a Ruth, tú vas a declarar lo que eres, mamá. Ella de la escuela, de la casa a la escuela, siempre vamos orando. Y ella verdaderamente, ella va orando y declarando lo que es ella y lo que ella puede. Y verdaderamente en el ámbito espiritual pasa algo tremendo. Para la gloria y la honra del Señor, ahora que entró a secundaria, pues me la pasaron con el mismo programa, me hablaron porque traía ese antecedente de primaria y me dice, señora, es que aquí tenemos en los récords que su hija tenía este diagnóstico en elementary. Dijo, ¿y verdaderamente su hija está ahorita en un nivel de excelencia? O sea, mi hija ahora, para la gloria de Dios, la utilizan para dar apoyo a otros niños, otros preadolescentes, y yo he visto cómo Dios la ha ido llevando de gloria en gloria. Pero es muy fácil nosotros dar el diagnóstico, aceptarlo para no esforzarnos. ¿Sabes qué, pueblo de Dios? Hay sentencias que se levantan verbalmente sobre nuestras vidas y sobre nuestros hijos, que las tomamos como ciertas y las aceptamos, y de más tremendo nos apropiamos de ellas. O sea, verdaderamente, si somos hechos a la imagen y semejanza de Dios, ¿podemos ser un fracaso? ¿Verdad que no? ¿Alguien de aquí se considera un fracaso de Dios? Que diga, Señor, ¿la regaste?
¿Fracasaste? Muchas veces nuestros fracasos no es por la obra que Dios hizo. Dice Dios en su palabra en Filipenses 1:6 que la buena obra que empezó la va a perfeccionar hasta que ¿qué? Hasta que Cristo venga. Cristo no ha venido. Bueno, ahí compartimos en Laredo, Texas, hay una secta ahora de coreanos que dicen que así como hay Dios Padre, ahora hay Dios Madre. No sé si lo han escuchado. Y verdaderamente es una mujer que se proclama como la esposa de Dios. Y dan la cita que viene la palabra de que la esposa de Dios habla de la esposa, pero nosotros tú y yo sabemos que es la iglesia. Y verdaderamente es una mujer que pasa, es un estadio con multitud de gentes. Lo estuvimos viendo con nuestro pastor en Laredo, Texas, en el discipulado de lunes. Verdaderamente cómo pasa así con la mano para que la besen. Y la gente cuando le agarra la mano siente verdaderamente que tocó a Dios mismo y se sienten en un gozo. Y la mujer pasa y su varón, su esposo, es el Jesucristo que ya vino. Fíjate qué tremendo, apostasía de la fe. Y muchos de los que un día creyeron en el Evangelio, en las buenas nuevas, en la obra salvadora de Jesucristo, son testigos del poder del Espíritu Santo, lo están creyendo. Porque estamos invirtiendo nuestro tiempo en cosas que no edifican. Estamos escuchando cosas que no debemos de escuchar. Estamos viendo cosas que no debemos de ver. Y esos 10 malos que vienen verdaderamente están carcomiendo nuestra vida. Por eso Dios es una palabra que habla a tu vida y a la mía. ¿Qué estoy haciendo con mi tiempo? O sea, ¿realmente estoy invirtiendo? ¿Realmente, papás, vamos a dejar un legado a nuestros hijos? ¿Realmente somos testimonio a nuestros hijos? ¿Somos cartas abiertas que puedan ver en nosotros? Jóvenes, están siendo cartas abiertas donde los demás jóvenes que se están yendo a una eternidad sin Jesucristo pueden ver en ustedes que hay una salvación, que hay un camino que se llama Jesús. Por eso aquí el apóstol nos dice, ¿cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es que seamos felices, que tengamos vidas bendecidas, que nos podamos nosotros ser el instrumento que Él necesita para que el Señor pueda llegar a los corazones de aquellos que no le conocen. Amén. Y luego dice en el 18, no embraguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. El ser humano necesita ser lleno de algo. Es algo de nuestra propia naturaleza, que nuestra naturaleza fue cambiada. Pero el ser humano tiene que ser lleno de algo, llámese poder, llámese dinero, llámese vicios. Pero hay un vacío que tú le preguntas a la gente, ¿por qué haces esto? Porque hay un vacío en mi corazón. Nuestro corazón de piedra, dice la palabra, que fue cambiado por un corazón de carne. Entonces dice, no embriaguéis sin vino, porque hay desilusión, porque cometemos. Y no lo vamos a tomar literalmente de que nos emborrachemos. Embriagarnos es tomar cosas para satisfacer nuestra necesidad, para llenar nuestro vacío, que quita el lugar preferencial de Dios. Es el que yo me siento feliz porque trabajo 40 horas al día, porque lo hago por mis hijos, para que mis hijos no pasen la necesidad que yo pasé. Es para poder, déjame te digo una cosa, pueblo de Dios, es increíble cómo Satanás de una manera tan tremenda nos está endeudando. O sea, nos endeuda. Dice la palabra de Dios que no seamos fiador de nadie porque te conviertes en esclavo de la deuda. Hay gente que no duerme por lo que debe, porque queremos tener y adquirir el carro que tiene el vecino, la casa que tiene el vecino, porque no estamos conformados que realmente el gozo que hay en mi vida lo da la llenura del Espíritu Santo. Muchas veces nosotros anhelamos, Dios no está peleado con la prosperidad. Déjame te digo esto, pueblo de Dios. Pero hay gente que está orando al Señor por sacarse la lotería. Dice la palabra de Dios, yo te prosperaré conforme prospere tu alma. Y si no estamos maduros espiritualmente, cimentados en la roca, el día que nos saquemos la lotería, Jesucristo se sale de nuestras vidas. Porque realmente cuando nosotros volteamos al cielo es cuando estamos en medio de necesidad. Todos aquí podemos dar testimonio que cuando hemos pasado hambre, cuando hemos pasado frío o alguna necesidad, hemos clamado nuestros ojos al cielo, como la viuda de Sarepta, que Dios le pudo haber dado todo a manos llenas, pero todas las noches escaseaba para que se acordara de quién dependía. Cuando nosotros en abundancia tenemos, cambiamos a Dios por Dios. Entonces hay veces que nosotros nos embriagamos en cosas que nos roban la paz.
Cuando nosotros nos fuimos a Estados Unidos a vivir, no teníamos valor, Víctor y yo, porque no teníamos crédito. Estábamos acostumbrados a no deber. Y allá, para poder calificar para algo, tienes que deber y te tienes que endeudar. Es parte de una estrategia, de un sistema. Pero ¿sabes que Estados Unidos está pagando el mismo precio de su propia soberbia? ¿Sabes qué tremendo que el mundo conoció de Cristo por Estados Unidos? Porque el país que más misioneros ha mandado al mundo es Estados Unidos. Porque quien colonizó Estados Unidos, los que firmaron la Constitución, todos eran cristianos. Y ellos fueron los que mandaron mayores misioneros. Ahora tienen que venir los misioneros a evangelizar a Estados Unidos. Fíjate qué tremendo. Porque se ha empeñado este país de sacar a Dios. El favor de Dios ha estado con este país porque ha sido el país que ha defendido al pueblo de Israel. Nosotros tenemos que estar orando e intercediendo por el pueblo de Israel, porque Dios bendice al que lo bendice. Entonces, verdaderamente hay un sistema que te hace endeudarte, y no solamente de Estados Unidos, también en México, en cualquier país, porque somos felices por lo que vemos. Y vuelvo a lo mismo, Dios no está en contra de la prosperidad, porque hay pueblo de Dios plasmado en las escrituras que eran ricos en dinero, en ganado y en tierras. Hay pueblo de Dios que conocen del Señor, que comparten, que económicamente tienen poderío económico, vaya la redundancia. Pero hay veces que nosotros queremos doblarle la mano a Dios. Señor, es que si me saco la lotería, pago la deuda de la iglesia. Diezma primero. Es que si saco la lotería, le compro la casa a mi hija. En mi caso, y creemos que vamos a engañar a Dios. Dios conoce, ¿sabes qué? Esto, la intención del corazón. Y Dios conoce en dónde estamos cimentados. Verdaderamente, Dios nos va a prosperar para que el pueblo de Dios crezca. Es como el fruto del Espíritu es para mi edificación. Los dones y los ministerios no. A veces que mi don no es tuyo. Los dones y los ministerios son para que el pueblo de Dios se edifique, para que el pueblo de Dios crezca. El fruto, pero a veces el fruto no me gusta porque es paz, paciencia, benignidad, templanza, mansedumbre. Es más bonito hablar en lenguas, interpretarlas, el don de profecía, el don de sanidad. ¿Ya viste, hermana, qué unción traigo? Ahorita hablando de unción, compartíamos en la mañana, para la gloria de Dios, mi hijo el día de hoy iba a tocar, está tocando en una iglesia en Laredo, Texas que se llama Grace. Y tienen 3 cultos los domingos en la mañana. Dura 1:15 cada culto, con alabanza, prédica y todo. Y le digo a mi esposo, a ver cuándo día vamos a escucharlo. Y me dice Víctor, bueno, los cultos son en inglés. Dije, bueno, pues la unción no tiene idioma. A lo mejor no podremos entender todo el culto, pero pues la unción verdaderamente traspasa fronteras. Y lo compartí hoy en la mañana con mi hermano Nacho. O sea, la unción rompe todo yugo. Cada uno de nosotros cuando fue a un retiro, levanto primero la mano, cuando yo llegué al retiro ya estaba yo llorando desde el primer tema. Ahorita que estábamos, mi esposo y yo, el Ujiel pasaba y nos dejaba clines y ya le íbamos a decir que nos dejara la cajita. Porque cuando estás en la presencia de Dios, no puedes resistirte a llorar. Y no lloramos por dolor, sino por agradecimiento. Lloramos porque verdaderamente su misericordia ha sido tan grande que de lo más inmundo, de lo más, que para el mundo lo más vil, la escoria, dice la palabra que de lo más vil se vale Dios para avergonzar a los sabios. Te escogió a ti y a mí. Nos escogió. Porque Él en su infinito amor decidió llegar a ti y a mí. Porque nosotros no teníamos la fuerza para llegar a Él. Y Él decidió hacerlo. ¿Para qué? Para que no crezcamos. Para que tomamos la sangre de Cristo como inmunda. Hay de aquel, dice la Escritura, que tome la sangre de Cristo como inmunda. Cosa horrenda es caer, ¿qué? En manos de un Dios vivo, de un Dios viviente. ¿Sabes que escuchaba una prédica de un pastor que hablaba de la resurrección? Y hablaba en el momento cuando Cristo bajó al infierno a predicarle a los que estaban ahí. Nosotros tenemos el concepto de que ¿quién está en el infierno? Los pecadores, ¿verdad? Y decía el predicador que cuando Cristo estaba en el infierno, había una reunión en el cielo. Era el Padre, el Espíritu Santo y los ángeles. Y le decían los ángeles a Dios Padre, ¿por qué está Jesús en el infierno? ¿Es culpable?
Y el Padre les dice, el mundo lo sentenció como culpable, pero Él está ahí por justo. Y realmente cuando Jesucristo hizo esa labor en el infierno de compartirle a aquellos que murieron sin la gracia, realmente fue cuando quitó las llaves que tenía cautiva tu alma y la mía y las almas de esas personas que murieron sin la gracia. Y es cuando el milagro de la resurrección se operó. Si los que adoran a Mahoma les preguntan dónde está su Dios, van y lo adoran en una tumba. Buda también. Verdaderamente, por eso es un privilegio que nosotros hayamos sido alcanzados, no una religión. O sea, realmente la verdad, porque es el único que tenemos un Dios vivo que podemos proclamar que bajó al infierno y resucitó para que tú y yo tengamos la vida en abundancia. Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios? Dice, no embriaguéis en vino en la cual hay disolución, antes bien lleno del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Para poder producir eso tengo que estar lleno del Espíritu Santo. ¿Sabes que Dios ha puesto un orden? Y ese orden lo podemos ver en el libro de Efesios más adelante, capítulo 5 y capítulo 6. Dios ha puesto un orden. Dentro de ese orden divino, primeramente está Dios. Si yo busco a Dios y busco lo que dice Mateo 6, ¿qué es Mateo 6:33? Que dice, mas primeramente buscar el reino de Dios, su justicia, y todo nos será dado por añadidura. Porque no dice, te doy las añadiduras y después busca el reino. El orden de los factores se altera el producto aquí. Entonces, verdaderamente, nuestra prioridad, a veces que escuchamos esa mi prioridad es algo que está antes de otra cosa. Nuestra prioridad primeramente es buscar el reino de Dios, su justicia, darle honra y gloria al Señor. Nuestra segunda prioridad, pueblo de Dios, es parejas. El amor entre hombre y mujer, matrimonio. La palabra de Dios en Efesios le dice, varones, amad a vuestras mujeres. Mujeres, someter a tus varones. No se equivocó la palabra. Al hombre le cuesta amar y a la mujer nos cuesta someternos. Pero cuando el hombre se somete a Jesucristo, se somete al Señor, la mujer por añadidura nos sometemos. La otra prioridad son los hijos. Ahí en Efesios también dice, jóvenes, honra a tu padre y a tu madre. Y ese es un mandamiento con dos promesas. Y larga vida tendrás y en todo prosperarás. Pero más abajo dice, padres, no provoquemos o no llevemos ¿qué? A ira a nuestros hijos. A veces que nosotros padres desesperamos a nuestros hijos. Y los desesperamos porque les exigimos cosas que nosotros no estamos produciendo. Y nos sentimos impotentes porque no cambia, porque se revela, porque no va. Pero verdaderamente, si Él quiere que se someta, si Él quiere que te honre, nosotros primeramente tenemos un orden divino, papá y mamá. Si papá y mamá estamos bien, todo tiene que ir bien en la casa. Si papá está sometido al Señor y la mujer sometida al varón, por añadidura van a ser los jóvenes honrar a su padre y a su madre para que tengan esas dos promesas en su vida. ¿Sabes qué? Hace un mes mi hijo iba a ir a un congreso a Houston porque fue el evento ese que hacen de pasión. Iba a ir con varios jóvenes de la iglesia. Y cuando se iba a ir, ¿quién tiene hijos adolescentes? Levanta la mano. 18, 19, 15, 10, bueno. ¿No les gusta que les digamos lo que tienen que hacer? ¿Y cómo nos gusta a las mamás decirles lo que tienen que hacer? Y le dije, ¿ya llevas el champú? Sí. Los primeros sí eran así bonitos. Ya después ya no me contestó. O sea, ya Elena, quédate callada. Pero vuelve lo mismo. Dios está tratando con nosotras en esa terquedad que no viene de Dios. Entonces le dije, ¿quién va a venir por ti? Van a venir, se fue con el hijo de Sergio Guerrero y con otros jóvenes que se congregan en Piedra Angular. Pero yo no las conozco. Pero ya mi esposo y yo habíamos orado por él, por ella. Y dije, voy a bajar a ver quién viene por ti. Me dijo, no quiero que bajes. Es que te conozco, mamá. Vas a empezar a compartirles y a decirles y a orar y se lo vas a hacer. Te prometo que te conozco, me dice Víctor Alfonso. Entonces, en la puerta lo veo, lo despido, le doy así y los bendigo. Y yo verdaderamente mi corazón se quedó muy triste, muy triste. Y me dolió mucho la actitud de Víctor.
Yo, Señor, ¿por qué, Señor? Si verdaderamente yo nomás quería bajar a saludarlo. Yo estaba muy triste delante del Señor, Padre, pero ¿por qué si es mi hijo conmigo? En ese momento sonó el teléfono y era mi papá. Y estaba yo tan molesta que no contesté la llamada de papá. Me molestó que me hablara papá. Fíjense nada más que tremendo. Y me deja un mensaje mi papá y me dice: mijita, nomás le hablé a mi hija para decirle que la extraño, no la vi ayer y que la quiero mucho. Si tiene tiempo, hábleme. Ay, ¿sabes qué? El Espíritu de Dios quebró mi corazón. Le dije: Señor, perdóname. Porque a veces nosotros vemos lo que hacemos nuestros hijos como padres. Pero nosotros tenemos padres. Levante la mano aquí, ¿quién tiene papás? Todavía, para la gloria de Dios. Papá y mamá o uno de ellos. No te voy a pedir que esto levantes la mano. ¿Quién de ustedes durante la semana se fue a comer o le habló o le dio una palabra a su papá y a su mamá de que la quería, que le agradecía o cualquier circunstancia? No levantes la mano. Te digo, te hablo en primera persona, porque yo hay veces en mi afán, y mi papá lo único que quiere es servirme, es lo que hacen los papás. Y mi papá cuando cruza Laredo, Texas, va y me habla, me visita, me invita a comer y todo. Yo a veces ando tan traqueteada. Y el Espíritu de Dios habló a mi corazón en ese momento. Le hablé a mi papá, le digo: papá, perdóname, te quiero mucho, papá. Porque a veces vemos lo que nos hacen. Hay veces que nosotros, pueblo de Dios, servimos a Dios, líderes de la iglesia, y no tenemos el tiempo de ir a visitar a nuestra mamá, o de visitar a nuestro papá, o de hablarle por teléfono. A los papás les duele que les hablemos cuando necesitamos que nos cuiden a los hijos, o que nos presten dinero, o que nos ayuden en algo. Y lo van a hacer porque su corazón es más grande que lo que nosotros, el egoísmo que podamos tener. Pero si tenemos a papá y a mamá, disfrutémoslo, valorémoslo, porque muchos de los que están aquí pueden decir que no los tienen, que los quieren, que los necesitan, que los añoran. Entonces es una bendición. Los nietos es una bendición que disfruten a sus abuelos, aunque te repitan las cosas 20 veces, aunque te pidan que les hables más fuertes. Por ese camino vamos a pasar, y la misericordia que tengamos es la que van a tener para con nosotros. El corazón de nuestros viejos se duelen porque dice: es que fui a orar por el hermano, no, es que salí tarde porque me pidieron consejería, y escuchan todo lo que hicimos. Y mi hija, ¿no tuviste tiempo de venir 1 minuto, 2 minutos a la casa o hablarme? Me compartió una mamá, dice: tengo 3 hijos aquí en Laredo, Texas, y 1 fuera. El único que me habla todos los días es el que está fuera. ¿Por qué? Porque estando fuera siente la ausencia de su madre. Entonces, esta es una exhortación, porque te lo comparto como testimonio y vida, porque yo le decía al Señor: ¿por qué es así? Y en el momento el Espíritu Santo me mostró. Y yo le doy gracias a Dios porque Dios me ha permitido tener 2 padres que yo sé, y agradezco mucho a esta iglesia porque yo sé el cariño y el amor que le tienen a mis padres. Hoy no pudieron venir porque la hermana de mi mamá se le reventó una vena y tuvieron que llevarla de emergencia al hospital. Y a mi papá y a mi mamá le dolía mucho no estar aquí. Pero yo sé que ellos tienen que ser testimonio para esa familia que no conoce del Señor. A veces cambiamos a Dios por Dios. Hay veces que nos involucramos tanto en la obra de Dios que se nos olvida nuestra gente, nuestra familia. Por eso este orden, yo te decía, es Dios, que nosotros conocemos todos el orden divino. Nuestra pareja, nuestro cónyuge, nuestros hijos. Ahora sí, nuestra iglesia, nuestros deberes. Pero a veces cuando alteramos ese orden, no puede haber bendición. Por eso hay hijos de líderes de la iglesia o de pastores que no quieren nada con el Señor, porque el recuerdo que tienen en su subconsciente, inconsciente, es ausencia de papá, orando papá por alguien, ministrando mamá a alguien, abrazando hijos que no eran los suyos. Y Dios quiere que aprovechemos el tiempo. Si tienes hijos pequeños, siembra. Si tienes hijos adolescentes que estás llevando a ira, pide al Espíritu Santo que te aconseje y te ayude. Jóvenes, si tienen padres que les están exhortando por dónde ir, no es porque seamos necios, es porque los queremos y los amamos y no queremos que pasen por donde no deben de pasar. Si nuestros líderes nos están exhortando que nos congreguemos, que diezmemos, que ofrendemos, que nos discipulemos, es porque los beneficiados somos nosotros. Para poder producir cosas buenas tenemos que invertir. Hay un refrán ahora en el jóvenes del YOLO.
Los jóvenes se rieron porque se lo saben. Acá, ¿ustedes saben lo que es el YOLO? Bueno, la mayoría de los papás no saben. A ver, son unas insignias en inglés que dice You only live once. Tú solamente vives una vez. ¿Y saben que se ha convertido en un estandarte con los jóvenes para hacer lo que quieran? No, ¿sabes qué? No hagas esto. No, YOLO. Al cabo solamente se vive una vez y se meten en cosas que no se deben de meter. Y verdaderamente, a lo mejor puede causar risa, pero hay jóvenes que se lo están tomando tan en serio. Es una estrategia tan tremenda que Satanás está haciendo con nuestros hijos y nosotros estamos entretenidos en dolores y en circunstancias, invirtiendo nuestros tiempos en corajes, en rencores, porque no me habló, porque no me saludó, porque no me llamó, porque no me involucró, porque no me invitó. Y se está levantando una raíz de amargura en nuestro corazón, dice la palabra. Evita, cuides que brote una raíz de amargura en tu corazón, no sea que dejes de alcanzar ¿qué? La gracia. Imagínate que la gracia nos deje de alcanzar. Dios nos guarde, porque lo que nos sostiene la gracia es lo que Dios nos da sin merecerlo, y misericordia es lo que no te da mereciéndotelo, lo que no nos da mereciéndolo. Entonces eso era nuestros jóvenes. ¿Dices qué? Y nosotros estamos entretenidos invirtiendo nuestro tiempo de forma insensata. Y Dios quiere que nosotros, ¿sabes qué? Cuando Moisés iba a partir con el Señor, hay una porción de la Escritura que dice en Salmo 90:12, dice: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Y hay una traducción muy bonita que es la traducción libre, dice: enséñanos a contar nuestros días para que sepamos que son pocos. Ayúdanos a vivirlos como debemos. ¿Cuántos días tenemos contados delante de Dios? Moisés dio esta oración agradeciendo al Señor por los días que le permitió contar. La vida que tuvimos tú y yo antes de Cristo se borró. Gloria a Dios que no cuenta. Gloria a Dios que ese pecado fue aventado al fondo del mar. Nuestra vida empezó a contar en el momento en que hicimos la decisión por Jesucristo. En el momento en que el Espíritu Santo vino a dar testimonio de que somos hijos de Dios. ¿Cuántos podemos decir tengo 10 años en el Evangelio, 15 años, 20 años, 30 años? De esos 30 años, todos los 30 años son días que se pueden contar delante de Dios. Pregúntatelo. Y con esto vamos a concluir y te voy a pedir que te pongas de pie. Un día el Señor dice en su Escritura que cuando estemos en el cielo va a haber coronas que vamos a arrojar y poner postrados a los pies de Jesucristo. Dice la Escritura que en Filipenses 1:6 que la buena obra que Dios empezó la va a perfeccionar hasta que Cristo venga. Y esas obras que no podíamos producir buenas, ahora las podemos producir. Nadie de los que estábamos aquí podíamos producir una obra buena, no podíamos. Pero gracias a la muerte y resurrección de Cristo podemos producir obras buenas. Y esas obras van a ser pasadas por fuego y solamente van a prevalecer las que glorificaron el nombre del Señor. Pídale al Espíritu de Dios que hable a tu espíritu y nos hable cuántos días tenemos contados delante de Dios. Cuántas de las obras que hemos hecho, cuánto del tiempo que hemos invertido ha dado honra y gloria al Señor. Dice la palabra que el que gana almas es sabio. Y a veces nosotros nos preguntan, ¿te vas en el rapto? No sabemos qué contestar porque no sabemos realmente si nos vamos o no nos vamos. Primer punto es porque no sabes lo que es. Segundo, porque estás haciendo algo que realmente sabes que te separa de la gracia de Dios. Y esto no es un debate si la salvación se pierde o no se pierde. Dice la palabra de Dios que cuides que tu nombre no se borre en el libro de la vida. Dios nos está exhortando como pueblo a que nosotros vivamos nuestro tiempo diligentemente, con sabiduría, con prudencia, que seamos llenos del Espíritu Santo, que lo que está llenando mi vida y está haciendo que mi tiempo no se aplique de manera sabia, el Espíritu Santo nos pueda convencer, porque yo no te puedo convencer. Solamente el Espíritu de Dios nos puede hablar y nos puede convencer. Que el día que estemos delante de Dios podamos decir, Señor, ¿cuántos días tengo contados delante tuyo? Y que lo diga, buen siervo fiel. Dice, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. ¿Entra qué?
en el gozo de tu Señor. O sea, ¿cuántas veces nosotros pensamos que estamos haciendo bien? Solamente hay que pedir al Espíritu Santo que muestre nuestras vidas. ¿Sabes qué? Siéntete privilegiado porque estamos en una iglesia que se comparte el Evangelio completo. Donde el lugar al Espíritu Santo es algo importantísimo. Y que hemos sido enseñados, instruidos a través de la palabra por medio del Espíritu Santo, que el Espíritu de Dios nos guiará a toda verdad y a toda justicia y nos guiará con pasos firmes hacia adelante. Pídele al Espíritu de Dios en lo que empieza la alabanza. En lo que empieza a tocar la alabanza. ¿Sabes qué? Yo les comparto mucho a los jóvenes que no desechemos el privilegio es lo que está en el trono de la gracia. A Cristo le costó hasta la última gota de sangre el que tú y yo podamos entrar al trono de la gracia, donde no haya un velo que nos separe y podamos decirle, Abba Padre.